Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar una vez más con todos y cada uno de ustedes, siendo nuestro Salvador el que nos ayuda para poder estudiar de su palabra. Vamos a orar y vamos a ir directamente a la palabra, ya que he comenzado un poco tarde, pero que aún sé la bendición que viene para nosotros por lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a orar todos juntos en lo que algunos de nuestros hermanos se añaden a ver esta enseñanza de día miércoles, discipulado, y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Señor, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres bueno para con nosotros y tú, Señor, nos sigues enseñando cada día. Cada día que nos acercamos a tu escritura, tú nos enseñas y te agradecemos, Señor, porque tú eres el maestro de maestros. Espíritu Santo, te doy las gracias porque tú nos recuerdas todas las cosas. Tú eres quien nos enseñas porque escrito está y yo les enseñaré a vuestros hijos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Permite que en esta noche podamos aprender, que todos los que nos sintonicen y aún lo vean en el futuro, que sean edificados por tu palabra, que sean bendecidos por tu palabra y que puedan, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu por causa de la fe que viene por el oír tu palabra. En el nombre de Jesús, trae revelación a cada hogar, a cada casa, a cada persona, a cada oveja, a cada creyente, a cada discípulo, a cada persona, Señor, que está al alcance de mi voz, para que tú, Señor, hagas la obra perfecta y que la obra que comienzas, que la puedas terminar. En el nombre de Jesús se ha hecho. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy, como algunos lo pueden ver en el título, las obras de Abraham 4, y solamente pues nos vamos a quedar hasta aquí en cuanto a las obras de Abraham 4. Realmente hay muchas cosas que decir de Abraham, hay muchas cosas que estudiar acerca de la vida de ese patriarca que nos da, hermanos amados, la pauta para poder llegar a ser hijos de Dios. Solamente para recordarles y estar en esa misma sintonía, y que si usted no ha visto las obras de Abraham, la 1, la 2, la 3, pues pueda ir a nuestra página de Facebook o a la página de YouTube y pueda ahí encontrar estos mensajes, y que pueda ver por la palabra de Dios cuáles son algunas de las obras de Abraham. No son todas, porque vuelvo a repetir, tendremos que ver todas esas cosas que hizo Abraham, tanto positivas como negativas, las positivas para poderlas hacer y las negativas para poder nosotros entender que eso no le agrada al Señor. Pero nos hemos enfatizado hemos estudiado las positivas, y en Juan 1:12, en la versión NTV, lo hemos estado leyendo durante estas 4 semanas, por gracia de Dios. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dijimos que llegar a ser viene la palabra griega ginomai, que es llegar a ser. Nos dio el derecho para llegar a ser, no que automáticamente se sea hijos de Dios. Y no es que no lo crea o no es que yo no lo anhele, la verdad es que se anhela, porque el ser hijos de Dios nos da una estatura diferente. Solo como comentario aquí, en el libro de los Salmos dice la Biblia que Dios está en medio de la asamblea de los dioses. Viene dioses con D minúscula, Elohims, pero con D minúscula. Y nosotros podemos notar que hubo alguien que llegó a esa estatura, no por mérito propio, lo entendemos, sino por gracia de Dios, y ese fue Moisés. Dios le dice a Moisés: está bien, tú serás Dios para Faraón y tu hermano Aarón va a ser tu profeta. De manera que vemos que podemos llegar a una estatura elevada, pero no podemos llegar a esa estatura de dioses no para que se nos alabe, no, sino para esa semejanza a Dios. Si nuestro Padre es Dios, entonces tendríamos que nosotros ver esa parte, ¿verdad?, de poder llegar a ser. Pero es hermoso, hermano, que Dios quiera bendecirnos de una manera extraordinaria, de una manera gloriosa, de una manera que podamos nosotros llegar a cosas muy santas, pero que Dios nos ha dado ese derecho para llegar a ser
Hay que indagar, hay que seguir adelante para que podamos, mi amado hermano, podamos en fe poder recibir esos galardones de parte de Dios. Entonces, no es que sea una enseñanza desmotivacional, ¿verdad? O una enseñanza amarillista. No, 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 de ninguna manera, sino es una enseñanza para que podamos nosotros poner los pies sobre la tierra, a través de la palabra discernir lo que está aquí en la Biblia y poder entender, comprender por la palabra de Dios que hay muchas de las cosas no son automáticas, sí son por fe, pero la fe lleva obras y a través de esa obra entonces nosotros podemos recibir eso que anhelamos o eso que estamos buscando. Entonces vemos esto, hermano, hermoso. Esto es hermoso porque nos da ese derecho. Entonces el tema de hoy, las obras de Abraham 4, vimos en 1 Juan 4:7, amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, tenemos que, si fuésemos ya hechos hijos de Dios, entonces amáramos y aún a nuestros enemigos y conoceríamos a Dios. Y para eso, hermanos, sí, la verdad que tenemos que estudiar, estar en intimidad con Dios para conocerle. Porque hay mucha gente que no le conoce al día de hoy. Aún hay gente que puede saber Biblia, pero no le conoce. Y, hermano, tenemos que quitar esas ideas, porque no es lo mismo saber Biblia que conocer a Dios. Conocer a Dios hay que involucrarse con todo el corazón para ir conociendo a Dios. Porque le doy este ejemplo, hay gente que todavía piensa que Dios es un Dios castigador y no lo es. Pero hay mucha otra gente que piensa que Dios, como es bueno, que podemos hacer lo que queramos, y tampoco es así, sino que a través de la palabra de Dios y el ir nosotros experimentando cómo es Él, entonces podemos llegar a la conclusión de que Él es bueno, pero también da el justo pago de acuerdo a nuestras obras. Entonces, amado hermano, sí tenemos que ir aprendiendo y conocer a Dios para poder, ¿verdad?, nosotros tener esa estatura. Entonces, lo sacamos de aquí, de Juan 8:39, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Entonces voy a entrar de lleno a este tema. Si usted me acompaña al libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7, estamos estacionados en el primer libro de la Biblia, o en el primer libro del Pentateuco, o en el primer libro de la Torá, donde podemos nosotros constatar que el libro de Génesis son los principios de Dios. Ahí todavía no hay ley, ahí todavía no había pueblo Israel, ahí todavía no había judío, ahí todavía no había hebreo. Entonces, hermanos amados, estamos en los principios de Dios. Es importante que nosotros veamos, yo creo que toda la Biblia, ¿verdad? Pero sí tenemos que constatar qué cosas estaban antes de la ley, para que nosotros podamos vivirlas como el Padre de la fe lo vivió. Entonces, dice aquí, ahora está hablando Dios, le está hablando a un rey y le dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Déjeme contarle un poquito acerca de esta historia. Que es una historia que se repite con Isaac de alguna manera, no todo, pero se repite. Está Abraham y Abraham hace pasar a Sara por su hermana. Y un rey la toma porque pues él dijo que era su hermana. Y Dios le habla en sueños a este rey y le dice esto, que esta mujer, es decir, Sara, era esposa de Abraham, es decir, de un profeta. Y quiero ver esta parte del profeta, porque la palabra profeta en el Antiguo Testamento, en el hebreo, quiere decir hablar o cantar por inspiración, pero no una inspiración humana, sino una inspiración divina, porque eso lo nexa, esa palabra en hebreo lo junta con la capacidad de decir algo que va a pasar al futuro. Entonces, el ser profeta es un regalo de Dios y que Dios quiere que seamos profetas.
No como aquella persona que anda de una iglesia en otra ahí diciendo que es profeta. Existe el ministerio profético, existe el carisma de profecía, pero debemos de aprender cómo es el orden, cómo es como Dios lo estipuló, porque hoy por hoy mucha gente cuando profetiza como que tiene una entonación, una tonada. Y no, no es así. La Biblia nos enseña que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, el espíritu de la persona que está profetizando tiene que estar sujeto a la voluntad, al alma de esa persona. Entonces puede estar profetizando sin que le tiemble la mano, sin que le tiemble aquello, sin que tenga un tipo de sonsonete, un tipo de vocalización, porque a lo mejor quiere copiar a alguien, pero Dios no es copia. Dios le da una identidad a cada ser humano y que aún así puede estar inspirado, porque eso no proviene de la mente, no proviene del alma, sino proviene del Santo Espíritu de Dios. Pero entonces al ver que es una obra de Abraham, que Abraham era un profeta, Abraham llegó a esa estatura de poder profetizar, de poder ser inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que imitar esa misma obra. Y entonces yo sé, puede ser que haya personas que pues hayan escuchado la profecía y digan, no, es que nada más es para algunos, o es que se ha hablado tanto de los profetas que no sabemos si es cierto. Mire, sabemos por la misma palabra de Dios que todos los ministros y carismas el enemigo los ha desvirtuado o los ha, ¿cómo podría decir? Los ha falsificado. Pero eso no quiere decir que no haya verdaderos. Es como si yo dijera, ¿verdad? Hay buenos médicos y hay malos médicos, pero si a alguien le toca un mal médico, eso no quiere decir que todos los médicos sean malos. Malos en el aspecto de que a lo mejor pues no le recetó bien, o se equivocó, o no se curó, no sé, X o Y razón. Pero eso no significa que porque le haya tocado uno, todos los médicos son malos. No podemos generalizar. De la misma manera, si hay alguien que se dice ser profeta, pero pues no vive de acuerdo a la palabra de Dios, hace lo que quiere, no sé, hacen tanta gente que puede hacer cosas, eso no quiere decir que no haya de parte de Dios. Nosotros nos tenemos que basar a la Escritura, nosotros tenemos que escudriñar la Escritura y que la palabra de Dios, que es la verdad, a través de estar juntando verso con verso, entonces nos lleve a la verdad absoluta que es Cristo. Entonces vemos que Abraham es un profeta, es una de sus obras. También vemos que ora, también vemos que pone altares. Pero quiero estacionarme en esto del ser profeta, porque en el libro de Números, capítulo 11, versículo 29, en este pasaje vemos nosotros, usted lo puede leer en su casa, vemos que está Moisés y que hay gente en el campamento, porque Moisés estaba siempre en el tabernáculo, muy cerca del tabernáculo, porque ahí hablaba con Dios cara a cara. Pero en el pueblo había gente que estaba profetizando. Y viene Josué y le dice a este Moisés, oye, no, impídeselos. Y la contestación de un hombre inspirado por Dios, de un hombre que era profeta, de un hombre que conocía a Dios, de un hombre que era manso y humilde, entonces podemos notar esta respuesta tan sabia y tan inspirada, es decir, tan profética. Y le dice, y Moisés le respondió, ¿tú tienes celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Mire qué interesante. Entonces que para poder profetizar, es decir, para poder hablar por inspiración de Dios, tiene que venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso es algo hermoso, eso es algo que debemos de anhelar, es algo que debemos de buscar, porque nosotros hemos sido constituidos templos y tabernáculos del Espíritu Santo, no para poder hacer algo humano, no para poder ser guarida de demonios, no para poder ser cristianos a medias, sino para que la presencia, la gloria, la Shejinah, la Kabod de Dios esté dentro de nuestro corazón, esté en nuestro tabernáculo y que seamos tabernáculos movibles donde la presencia de Dios esté ahí en nosotros y a donde quiera que vayamos podamos
profetizar. Porque hay mucha gente que dice, vamos a profetizar, y declaran, no, la profecía es porque Dios inspiró a alguien, es porque Dios le dijo que dijera algo, que Dios vació de su espíritu para mandar un mensaje a alguien o a todo el pueblo. Entonces, amado hermano, esto para mí es algo interesante. A mí me gusta hablar de esto, pero tenemos que comprender que lo debemos de hacer en el orden de Dios. Porque si no, entonces vamos a nosotros a decir que profetizamos y no profetizamos, y así no es la cosa. Tenemos que nosotros hacerlo de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. Si no, entonces cada quien hace lo que quiere y no, entonces no estaríamos dándole la gloria y la honra a Dios. Pareciese que sí, pero no sería así porque no se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, estamos observando aquí que Dios, porque esto lo dijo Moisés, pero Moisés dice que todo el pueblo, mire, es que lo dice de una manera bien interesante, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, como diciendo que esto sería fenomenal, que todo mundo estuviese inspirado por Dios, y eso es algo interesante, que como desde el Antiguo Testamento Dios él quería que eso sucediera, pero el pueblo no lo dejó, el pueblo de Israel no lo hizo, bendecimos a Israel, pero la Biblia dice que Dios lo puso para ejemplo de nosotros. Y hoy por hoy mucha gente sigue descartando lo que es profético, sigue descartando lo que viene de parte de Dios, sigue descartando los mensajes de Dios, sigue descartando que Dios pueda hablar a alguien, que Dios pueda inspirar a alguien para poder, dice la Biblia, que para poder corregir, para poder exhortar y para poder bendecir. Entonces, hermano amado, sí es importante que nosotros escudrimos un poquito esto. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, no saliéndome del tema, sino acerca de lo que es lo profético, porque Abraham era un profeta, una obra de Abraham era ser inspirado por Dios. Entonces nosotros vemos esta parte en primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 1, está escribiendo el apóstol Pablo y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, aquí como que el Nuevo Testamento nos abre un poquito más el abanico para poder comprender ese fenómeno que pasaba en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento es por gracia, por misericordia, no porque la gente lo hiciera de la manera correcta, sino por Jesucristo podemos nosotros recibir estas bendiciones y podemos nosotros mirar por la palabra de Dios que hay carismas del Espíritu Santo, hay 18 carismas del Espíritu Santo, es decir, que para que alguien tenga un carisma en la Reina Valera 60 lo traduce como don, como dones. Entonces, para que alguien tenga un don, un carisma del Espíritu Santo, tiene que venir primero el Espíritu Santo sobre su vida, para que entonces pueda tener algunos de los 18 carismas, el de fe, el de administrar, el de dirigir, el de profetizar, el de diverso género de lenguas, el de continencia, así podríamos hablar de esos 18 carismas, pero hablando del profetizar, dice, sobre todo que profeticéis, entonces como que es un plus, o es uno de los mejores dones el profetizar. Pero entonces Dios, imagínese que quiere de nosotros que lleguemos a cosas mejores, que vayamos de gloria en gloria. Pero lo importante de esto es que entonces, si somos hijos de Abraham, tenemos que llegar a profetizar. Tenemos que llegar a ser inspirados de parte de Dios para hablar un mensaje de parte de Dios. Porque mire, déjeme explicarle un poquito más, con un ejemplo más cotidiano. Entiendo que es un mandato de Jesucristo el ir y predicar el Evangelio. Y en eso de predicar el Evangelio, ¿qué quiere decir ello? Que entonces que de predicar el Evangelio es entonces que toda la iglesia lo tiene que hacer. Y es parte estar testificando lo que Dios ha hecho, compartir por aquí, compartir por allá y hacerlo y hacer discípulos. Pero se ha hecho de una manera, se ha hecho la encomienda, pero no en la manera que debería de ser. Déjeme explicar.
Si yo imaginando, ¿verdad? Eso es un pensamiento mío, pero basándome en la palabra de Dios, si dice que todos, a Moisés dijo que todos fuesen profetas y Pablo dice que sobre todo el profeticéis, entonces yo pienso y digo, bueno, si llevamos el Evangelio, si llega Benito, Pedrito, Berta, no sé, los hermanos, cualquiera, y entonces veríamos nosotros que si son inspirados por Dios, al momento de llevar el Evangelio, y Dios le habla y dice, mira, enséñale esto, entonces ahí sí se convierte al Señor. ¿Por qué? Porque ha sido un mensaje trasladado de Dios hacia su vida. Porque hoy por hoy hay mucha gente que lo ve llorando y dice, es que Dios te consuela, pero a lo mejor está llorando de alegría. A lo mejor a otro le comparte porque tiene problemas económicos. Es que mira, Dios te puede sacar de ese problema económico. Pero a lo mejor ese no es el meollo del asunto. A lo mejor es que está en problemas económicos porque está en depresión. Pero si fuésemos inspirados por Dios, entonces le diríamos el mensaje que Dios tiene para su vida, es decir, buenas nuevas. Algo bueno y algo nuevo para esa persona en específico. De la misma manera, al predicar que si somos inspirados por Dios, entonces todos los ministros podríamos hablar algo y que le caiga bendición al pueblo. Entonces, hermano, es importante que nosotros crezcamos, que nos basemos en esta obra de Abraham y digamos, yo quiero llegar a esa estatura de poder profetizar. Entonces, mire, esto es algo hermoso, hermano, que debemos de esforzarnos para llegar a ello. Y la Biblia dice que Él nos puede dar su Espíritu Santo, pero hay que estar constante. Debe ser un anhelo, un deseo. Un anhelo es algo que se quiere de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera exagerada, de una manera que lo quiere, que va a hacer hasta lo imposible por tener eso que anhela. Entonces recibir al Espíritu Santo, hermano, es un regalo inaudito, es un regalo que no podemos nosotros comprar. Acuérdense que había un hombre que quiso comprar el don de Dios, el Espíritu Santo, y le fue mal. No, hermano, debemos de aprender a anhelar al Señor, de querer estar en su presencia, para que entonces el Espíritu Santo venga y podamos ser inspirados. Entonces vemos una obra de Abraham más, ¿verdad? Acompáñeme a otra obra de Abraham. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Aquí no empiezo directamente con un versículo donde se muestra a Abraham, pero le voy a dar la razón. En Gálatas capítulo 4, versículo 23 dice, lo tengo en la versión Código Real, mas el de la esclava nació por los esfuerzos propios de la carne, según fue creído y razonado que significaría la promesa. Pero el que nació de la libre lo hizo por la fe, obediente en la promesa que había sido dada. En la Reina Valera 60 dice que el de la esclava, el de la esclava fue por la carne y el otro por el espíritu o por la fe. Pero vemos nosotros, el contexto es que Abraham tuvo dos hijos, uno por la carne, es decir, Ismael, y uno por el espíritu o por la fe o por la promesa, y es Isaac. Pero entonces aquí quiero que vayamos a este pasaje donde está Abraham, porque es importante esta parte. Pero antes de que vayamos al libro de Génesis, déjeme aquí resaltarle estas palabras, porque dice, la esclava nació por esfuerzos propios. Entonces vamos a ponerlo aquí, esfuerzos propios. Vamos a subrayarlo, esfuerzos propios. Ahí está, esfuerzos propios, muy bien. Dice, según lo creído y razonado. Vamos a poner aquí esta palabra, razonado. La palabra razonado. Entonces, la carne viene de dos cosas. De lo que es el cuerpo y el alma. Eso es la carne. Y así lo viene en el libro de Corintios. Entonces, mire. Es decir, que Abraham no tuvo por qué haber tenido a Ismael. Eso fue un error de él, ¿verdad? Pero podemos aprender de eso. Entonces, no, él tuvo que esperar a la promesa, él tuvo que esperar a Isaac. Pero el asunto es que dice, de la esclava, es decir, Ismael nació de los esfuerzos propios. O sea, por su propio mérito, porque lo voy a hacer y Dios me respalda. No es así la cosa. Sino que dice,
según fue creído y razonado. Aquí ya entonces ya no fue fe, fue un razonamiento humano. Y le dijo a su esposa, es que mira, yo ya estoy grande, no puedo tener hijos, ahí toma a mi esclava. Entonces fue por un razonamiento humano, no fue creyendo. Entonces quiero llevarlo a esta parte, Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac su hijo. Es decir, que Ismael se burlaba de Isaac. Era un muchacho y el otro un bebé, casi, y se andaba burlando. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nuestros razonamientos, si nosotros no echamos de nuestra vida esa carne, esa carnalidad, esos razonamientos humanos, no vamos a poder recibir las promesas de Dios. No vamos a poder. Voy a poner un ejemplo. Es que yo recibo en fe que Dios me va a bendecir este año. Pero si lo hace por razonamientos humanos, no va a recibir lo que es de Dios. Tiene que quitar ese razonamiento humano para que venga la bendición de Dios. Mire, déjeme ponérselo aquí. Entonces, vemos en este pasaje que Sara le dice a Abraham, saca a esta sirvienta y a su hijo porque se están burlando de mi hijo de la fe. Es decir, la carne se está burlando, le está haciendo la vida de cuadritos a las promesas de Dios. Entonces, nos avanzamos hasta el verso 12 y dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham no quería, era también su hijo. Es decir, que acuérdense que la Biblia nos enseña que el fruto, es decir, aquello que ya se inseminó, se creció, da un fruto. Entonces, si nosotros nos vamos más por el razonamiento humano, nosotros nos vamos más por nuestras fuerzas, por el tengo esto, por el soy inteligente, porque soy estudiado, porque soy empresario, porque soy bueno para esto, porque yo sé que así va a ser, y ponemos de antemano a Dios como si realmente fuera por fe. Porque dice el verso pasado, se lo voy a regresar. Dice, por esfuerzos propios y razonado. Es decir, que se cree en la palabra de Dios, pero los métodos los queremos hacer de manera humana. No, así no es la cosa. Así no es la cosa. Sino que debemos de hacerlo con fe. Tenemos que creer en Dios y en cómo Dios opera. Vamos a ponerle un ejemplo. Si alguien está enfermo de algo, y cree en la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Pero el asunto es que si cree, pero ahora lo hace por razonamiento humano, yo sé que Dios me va a salvar con esta pastilla, lo está haciendo de manera, hermano amado, en un razonamiento humano. En un razonamiento humano. Si alguien dice, es que yo voy a salir de esta deuda con otra deuda, es un razonamiento humano. Entonces, hermano amado, esta fue una obra de Abraham. Mire, entonces, esto es un razonamiento humano, que debemos de despojarnos, mi amado hermano, de esta situación. Tenemos usted y yo que sacar esos razonamientos que no provienen de Dios. Tenemos nosotros que quitarnos, amado hermano, esas ideas que no provienen de la palabra de Dios. Tenemos que quitar toda influencia que a lo mejor el enemigo nos ha puesto, que a lo mejor la parentela, la familia, la experiencia de la vida te ha puesto. No, hermano, hazlo de acuerdo a la palabra de Dios. Hazlo en fe. Si Dios te dice eso por la palabra, tú hazlo. Digamos como que es una alegoría, ¿verdad? Que en las clases muchas veces yo pongo para explicar esto. Si la Biblia nos dijese, salta como rana, saltemos y va a haber bendición. Eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Sino que es solamente un ejemplo. Si la palabra me dijese, ponte de cabeza para tal cosa, hagámoslo. Es un razonamiento más de, no, es que me va a hacer daño, no, es que esto, es que el otro, no, hazlo. La palabra de Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Si lo haces de esa manera, vas a obtener bendición. Si lo haces de acuerdo a esa fe plantada en la palabra de Dios, vas a tener bendición. Abraham dijo, no, es que ya mi esposa no puede tener hijos, entonces voy a tener que agarrar a otra mujer, una muchacha más joven. No, eso fue mérito humano. Entonces mucha gente, ¿verdad? Quiere hacerlo a mérito humano. No es así.
Y no es porque hoy esté molesto, no, 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 hermano, sino que tenemos que arrancar de la iglesia de Cristo en todo. Iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo Nación Santa, la iglesia de aquí, la iglesia de allá, la iglesia de Purajuya. Tenemos que aprender a arrancar todo método humano. Tenemos que aprender a quitar todo pensamiento, razonamiento humano. Porque si no, eso se llama humanismo y eso no proviene de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo de esta manera y creo que lo vamos a poder entender un poquito mejor en esta noche. Hoy por hoy, muchas iglesias, no estoy hablando mal, sino estoy poniendo como ejemplo. Cada quien vamos a dar cuentas y nuestra tarea es bendecir a los demás. Aún si tenemos que amar y bendecir a los que nos ultrajan, pues cuanto más al cuerpo de Cristo. Pero quiero poner este ejemplo para mostrar que la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es un método o razonamiento humano. Hay muchas iglesias y yo sé que debemos de predicar y tenemos que llegar a muchísima gente porque vemos que mucha gente se está perdiendo. Es urgente que Jesús lo dijo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces es urgente que haya muchos obreros. Es urgente que haya mucha gente que esté bajo los lineamientos bíblicos, predicando, llevando el evangelio. No es cada quien como quiera, pero entonces el asunto es el siguiente. Viendo esa situación, muchos se basan en ello y dicen, es que entonces para que la iglesia se llene, voy a traer a un artista famoso. Eso es un método humano. Es que para que yo pueda llevar el evangelio aquí, por allá y llegue, entonces lo que voy a hacer son jornadas de esto, de aquello, de no sé, X o. Vamos a hacer tal proyecto. No, así no es la cosa. Yo en la Biblia voy a decir algo que tal vez a alguien no le agrade, pero yo no miro en la Biblia a Pedro, a Pablo, tráiganse al hijo de fulano, mengano, y que toque la batería bien, o que toque la guitarra bien, el salterio, la zampoña, que traiga, que adore a Dios para que haya gente. No, yo no miro eso. No se mira en la palabra de Dios, sino se mira que es que predicar y enseñar, y Dios va a añadir a los que han de ser añadidos. Dice la Biblia que en el primer discurso de Pedro se convirtieron quién sabe cuánta persona, y digo quién sabe porque dice la Biblia que solamente contando hombres, ni mujeres ni niños eran contados. Entonces, hermano amado, son métodos humanos que nosotros no podemos dejarnos influenciar por métodos humanos para nuestra vida diaria, ni en lo eclesiástico, ni en lo gubernamental, ni en lo económico, ni en lo familiar, ninguna situación. Esto es lo que hizo Abraham. Una obra de Abraham fue hacerlo de acuerdo a la fe. Dios le dijo, mira, mejor saca a ese muchachito, porque de ahí no viene mi promesa. De ahí no. Y Dios fue tan bueno que también bendijo a Ismael. Eso ya es otra cosa. Pero Dios en ningún momento quiso que Abraham tuviera dos hijos. Hijos de promesa. No, porque dice la Biblia que después tuvo otros hijos. No, sino que la idea era que Abraham tuviera un hijo de promesa, a Isaac. Él nada más tuvo, esa era la idea. Pero como Abraham lo hizo de una manera equivocada, entonces tuvo que hacer una obra extra. ¿Cuál? Quitar eso que venía del razonamiento humano. Y eso debemos de hacerlo. Entonces, déjeme ir aquí a la última obra de Abraham, que vamos a explicar, no porque sean todas, ¿verdad? Hay muchas, usted puede leer y escudriñar la palabra de Dios, saque su diccionario, saque otras versiones, y usted, ¿verdad? En su devocional diario lo puede hacer sin ningún problema. Si hay duda, pues los vemos en las clases, ¿verdad? Con todo gusto, y estamos para bendecir al pueblo de Dios. Pero entonces, mire, Génesis 21:12, esta obra de Abraham dice, entonces, estoy aquí, ¿verdad? Entonces dijo Abraham al muchacho, no te parezca grave a causa del muchacho. Esto ya lo vimos. Muy bien. Génesis 22:2. Ya estamos aquí en la última. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, qué importante. Yo sé que usted ya pudo haber escuchado este verso, pero acuérdese que la palabra de Dios es infinita y podríamos estar estudiando un versículo, hermano, toda la vida. Pero mire, dice aquí, y dijo, Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo. Pero no se queda ahí porque tenía 12, ¿recuerda, va? Tu único. Ah, caray, pero también tenía otro único, ¿verdad? Eran primogénitos ambos. Isaac, a quien amas. Ya ahí sí no hubo vuelta de hoja. Porque aquí dice, lo llama por su nombre, dice, a quien amas. Es decir, que otra de las obras de Abraham fue darle a Dios lo que amaba. No lo que no amaba, sino lo que ama, lo que amaba. Entonces es una obra de Abraham que Dios nos pida eso que amamos. Puede ser algo correcto o algo incorrecto. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien ama su trabajo, eso no es correcto, porque tenemos que amar a Dios. Pero, amado hermano, Dios quiere que le entreguemos eso que amamos. Ahorita le voy a explicar el por qué. Si alguien ama más a su cónyuge antes que a Dios, así no es la cosa. Es primero amar a Dios. Entonces, mire, ¿qué es lo que le quiero decir? Que una obra de Abraham es entregarle a Dios lo que amamos. Eso que queremos tanto, eso que cuidamos tanto. Puede ser familia, puede ser dinero, puede ser posesiones, puede ser pertenencias, puede ser inteligencia, puede ser cantidad de cosas. Pero mire cómo es la cosa. Dios le dice, toma ahora tu hijo y ofrécelo allí. Es decir, que Dios no se lo quitó de ninguna manera. No, sino que Abraham se lo tenía que dar a Dios. Qué hermosa esta enseñanza. Y vamos para allá. Porque entonces Dios no se lo quitó. Dijo, esto es lo que amas. A ver, venga para acá. No, sino que Abraham tenía que dárselo a Dios. Mire, qué cosa tan tremenda. Qué cosa, hermano, ¿cómo podría decirle yo? Tan sofisticada de parte de Dios. No le dijo, a ver, te lo voy a quitar. No, dámelo, ofrécelo allí en holocausto. Ahí mata eso que amas, pero me lo tienes que dar tú. ¿Qué cosa, hermano? Entonces Dios muchas veces nos dice, dame tiempo. A lo mejor amas mucho del tiempo, estás todo el tiempo, ¿verdad?, haciendo cosas. No, dame eso que amas, pero dámelo, entrégamelo. Y entonces mire, porque esta es una obra de Abraham bien hermosa y bien preciosa. Porque dice aquí Romanos 8:32, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con él todas las cosas. Pero mire cómo le dice esta parte. Lo voy a sino que lo entregó. Lo entregó. O sea que Dios nadie se lo quitó, sino que él mismo lo dio. Entonces ahí quiero hacer esa conexión. Porque entonces, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que hacer las obras de Abraham, tenemos que hacer las obras de esos hombres que tuvieron, que dan una paternidad, Abraham, Isaac, Jacob, así la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero en este caso de Abraham, miramos por la misma palabra de Dios, que Abraham entregó eso que amaba más. Y entonces aquí viene esa semejanza entre esa conexión para lograr ser hijos de Dios, hacer las obras de Abraham. Pero es que mire, Abraham hizo una obra la cual se pareció a Dios. ¿Cuál fue la obra? Entregar eso que ama. Entonces ahí viene esa conexión. Hacer las obras de Abraham, porque Abraham hizo algo semejante a Dios. Se pareció a Dios. Por eso entonces es su hijo. Entonces si tú quieres parecerte a Dios, tienes que pasar por las obras de Abraham, las obras de Isaac, las obras de Jacob, hacer eso que hicieron que a Dios le agradó para poder asemejarte a Dios. Entonces Abraham vemos que hizo algo, hermano amado, que se asemejó a Dios, entregó algo que amaba. Y no crea que lo amaba poquito. Él estaba preocupado desde antes de que naciera. Dijo, no, yo no quiero que Eliezer Damaseno, que es mi criado, se quede con toda mi herencia. Y la Biblia dice que Dios había bendecido demasiado a Abraham.
pero demasiado. De tal manera que él dijo, no, yo se lo tengo que entregar a un heredero mío, un hijo mío que haya salido de mis lomos. Entonces, hermano, miramos esto, que miramos que lo amaba en verdad. Se ocupó, porque no se preocupó, se ocupó en buscarle a una esposa ideal, y entonces Dios lo ayuda con eso. Entonces lo amaba, hermano, lo amaba demasiado a ese hijo. Entonces Dios le dijo, a ver, no puedes seguirme, no puedes buscarme, no puedes amarme si amas a algo antes que a mí. Y entonces por eso Dios le pide a Abraham esto. En el verso, aquí en el verso 1 dice, y Dios probó a Abraham. Es decir, que Dios te va a probar si verdaderamente le amas. ¿Cómo? Dándole tú de manera personal, a ver, Señor, aquí está esto que amo. Aquí está, te lo entrego. Ya no me pertenece, es tuyo, aquí está. Entonces, hermano, ahí viene esa parte tan hermosa. Porque si miramos estas tres obras de Abraham, de alguna manera se conectan. Se conectan porque, ahorita déjenme llegar a eso, pero el asunto es que hay que entregarle a Dios lo que amamos. Entregárselo, hay que dárselo. No podemos, mi amado hermano, estar entre... Elías les dijo, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, si es Dios o Baal? No, hay que definirnos y decir, Señor, aquí está. Yo sé que puede costar mucho trabajo. Yo estoy seguro que a Abraham le ha de haber costado, hermano, mucho. Era un hijo que deseaba, que anhelaba, que quería, pedía a gritos. Dijo, está bien, Señor, aquí está. Entonces hay cosas que nosotros amamos y que hay que entregárselas al Señor. Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Sí, hermano, puede ser muchas cosas, pero el asunto es que hay que entregárselo a Dios. Hay que entregárselo. Porque si alguien ama el dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, obviamente, ¿verdad? Pues se lo tiene que entregar a Dios. No el dinero en sí, sino Señor, mira, esto me está afectando. Pero hay cosas que son buenas, aparentemente, ¿verdad? Y digo aparentemente porque amar a los hijos es bueno, pero si lo ama antes que Dios, más que a Dios, pues ya se sobrepasó ahí el asunto y ya no es correcto. Entonces, pero la obra de Abraham es que Dios le dice que le tiene que dar y él se lo entrega. Qué cosa tan hermosa. Entonces, ahí está bien esa conexión entre parecernos a Abraham y se hace el nexo con parecernos a Dios. Y vemos que fue, hermano, después de muchas cosas que vivió Abraham. Ya había pasado que le creyó, se salió de su tierra, de su parentela, ya había peleado con Sodoma y Gomorra, se separó de su sobrino, ya se había casado con su hermana, tantas cosas que ya había hecho. O sea, ya tenía un recorrido, pensémoslo así en el Evangelio, Abraham, ya tenía un rato. Pero viene Dios y le dice, dame esto. Y se lo entrega, vemos que se lo entrega y usted sabe la historia. De tal manera que por eso, hermano, se ha ganado el título del padre de la fe. Se ganó con gran esmero, ¿verdad?, el llegar a ser amigo de Dios. Porque hizo cosas que se empezó a parecer a Dios. Hermano, entonces, si queremos verdaderamente ser hijos de Dios, hay que esforzarnos, hay que esforzarnos. Yo sé que es complicado, que no, ¿cómo podría decirlo yo esto? Que puede costar mucho trabajo. Pero, hermano, dice Pablo, yo creo que con esto vamos a cerrar. Pablo decía, es que no podemos comparar esto con la gloria que vendrá. Yo creo que podríamos resumir ahí. Puede ser complicado, puede ser difícil para alguien podría parecer imposible, pero eso no puede compararse con la gloria futura, con lo que Dios nos va a bendecir, con lo que Dios nos va a dar, con el galardón que Dios tiene para aquellos que venzan. No podemos nosotros comparar. Si nuestra mirada está puesta en la tierra, hermano, no vamos a lograrlo. Si nuestra mirada está puesta en la meta que es Cristo, lo vamos a lograr. Porque ahí ya no va a ser nuestras fuerzas, sino va a ser de las fuerzas que tiene Cristo, nos las va a pasar. Pablo así lo dijo, ¿va? Porque entre más menguo, Él se fortalece. Entonces, ahí está el secreto.
Entonces, déjeme solamente resumir y terminamos con las obras de Abraham, no porque no quiera seguir hablando de esto, sino que, hermano, estamos ya a una semana de este domingo, para pronto es nuestro último servicio del año. Cerramos el año con nuestro servicio de acción de gracias, un servicio que yo sé que Dios va a estar ahí en medio de nosotros, un servicio donde su gloria va a caer sobre nosotros, un servicio donde vamos a agradecerle al Señor, vamos a agradecerle con alabanza, con danza, con júbilo, y si Dios nos permite, hermano, vamos a estar al aire libre como lo habíamos hecho anteriormente, y vamos a hacer una fiesta a nuestro Dios. Es nuestro último servicio del año, y quiero que la anhelo cerrar con acción de gracias. Entonces ya, hermano, estamos a escasos, ¿qué será? 15 días, no sé, de la proclama que Dios trae para nosotros, de una nueva dimensión, no porque esto se cancele, no, en Dios todas las promesas por fe las podemos seguir alcanzando, pero una dimensión extraordinaria, algo que se viene, hermano, como nunca se había visto. Yo creo en lo que Dios va a hacer, creo en sus promesas, creo en su palabra, y cosas, hermano, que se vienen extraordinarias, cosas, hermano, ¿cómo podría decirle? Se va a cumplir lo que dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han bajado a corazón de hombre, son las que Dios tiene destinadas, ojo aquí, para los que le aman. Hermanos, se vienen cosas bien hermosas. Entonces quiero entrar en esa dimensión juntamente con ustedes para poder, hermano, viajar en esa nueva carretera que Dios tiene trazados para nosotros, y poder alcanzar eso que Dios tiene para nosotros, poderlo arrebatar, poderlo recibir, poderlo palpar, poderlo disfrutar. Y entonces, hermano amado, que el Señor sigue edificando su casa. Su casa es usted, no el templo. El templo es el lugar donde nos reunimos. La casa es usted. Entonces, hermano amado, vienen cosas extraordinarias, y por eso es de que estamos terminando nuestra última enseñanza, ¿verdad? Bueno, casi nuestra última enseñanza de esa manera, pero yo creo que Dios quiere disponer nuestro corazón, porque todavía nos falta otro miércoles, pero, hermano, hay que empezar a tocar el corazón del pueblo para que podamos recibir esa palabra de profecía que viene para nosotros. Entonces, cerrando aquí, ¿verdad? Ya vimos se casó con su hermana, su media hermana, es decir, que tenemos que tener como cónyuge a un hijo de Dios, a un cristiano o cristiana. Le creyó a Dios, ¿verdad? Se circuncidó, es quitar todo eso que no sirve. Invocó a Dios, hay que saber invocar a Dios, eso lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Y también hoy estamos viendo el ser profetas, quito ideas carnales y entregar lo que amo. Algunas de las cosas que hizo Abraham. Hay que imitarlas, creerlas, vivirlas, para que podamos, mi amado hermano, poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Y que a través de ello podamos nosotros, hoy me encontré un verso donde decía Pablo, yo quisiera que muchos fueran como yo. ¿Qué cosa, hermano? Pablo no tenía envidia. Pablo quería que muchos fueran como él, y hermano, Pablo era un hombre, un siervo de Dios, de veras que la gloria se posó sobre él, el Espíritu Santo lo tomó, Pablo terminó la carrera antes de morir, y decía, yo quisiera que muchos fueran como yo. Entonces, mi amado hermano, hay que seguir buscando de Dios. Quiero cerrar con esto. La Biblia dice que amargo y difícil es caer en manos de un Dios vivo. Amargo y difícil es de abandonar a Dios. Aquel que abandona a Dios, y abandonar a Dios no es ya no creo en Cristo, no. Abandonar a Dios es no estar vigente en la casa donde el Dios Todopoderoso te mostró, y que tú y yo hemos adoptado como casa, el dejar de buscarlo, el dejar de escudriñar su palabra, el dejar de orar, el dejar de estudiar su palabra. Amargo y difícil dejar al Dios vivo. Hermano, no lo hagamos, sigamos adelante. El que mira atrás se pierde, como la esposa de Lot. No, usted mira hacia adelante, aunque haya problemas, aunque haya situaciones. El domingo estuvo hermoso, ¿verdad? Estamos atribulados, pero no estamos derrotados. Tal vez hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Entonces, hermano,
Vamos a seguir adelante y que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé fuerza y que el Dios Todopoderoso nos dé fortaleza. Entonces, solamente antes de ir a orar, para cerrar esto, el día domingo vamos a tener nuestro servicio de acción de gracias, donde cada familia va a llevar un platillo y lo vamos a compartir. Y está en la palabra de Dios, lo va a ver el domingo. Entonces, así es que, hermano, llevemos algo. Si alguien Dios lo ha bendecido y quiere agradecer a Dios, vamos a poner la mesa de la ofrenda, ¿verdad? Y si alguien quiere llevar al Señor, que lo haga. Si alguien tiene agradecimiento en su corazón, que lo haga. Y no solamente hoy, sino que este domingo, sino que lo hagamos de continuo, porque es para el Rey de Reyes. Pero vamos a comer todos como familia. Lo vamos a hacer al aire libre, vamos a tener la sana distancia, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero vamos a comer ahí. Bendito Dios que la lona está un poquito amplia y que podamos comer ahí todos, degustar y compartir un platillo con todos los demás hermanos como familia y casa espiritual. Así es que lleve su guisado o lleve su guisado favorito para que lo comparta con todos nosotros y que el Señor sea bendiciéndonos a esta congregación. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por tu pueblo bendito que está dispuesto para aprender de tu palabra. Señor, bendice a cada hogar, a cada casa, Padre, a cada padre y madre de familia, a cada hijo, a cada hija. Señor, que tu gloria sea sobre ellos, bendícelos abundantemente, dales inteligencia, ciencia, consejo, que tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre ellos, que tú puedas bautizarlos, Señor, sumérgelos en tu Santo Espíritu para que ellos puedan llegar a profetizar. Señor, trae bálsamo a nuestro corazón para, si hemos tenido problemas este año, Señor, que podamos mirar con fe, con gratitud, con gran ánimo, con gran entusiasmo lo que se viene para nosotros. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, bendigo a cada hermano, a cada hermana. Señor, bendícelos a donde quiera que se encuentren y que a pesar de esta pandemia, Señor, tú guárdalos. Señor, tráeles entendimiento, tráeles sabiduría para que se cuiden y se cuiden juntamente con su familia y que el Señor sea resguardándonos como a la niña de sus ojos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en nuestro servicio presencial al aire libre el día domingo. El día sábado nos vemos para hacer faena, pero que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y bendiciones. Nos vemos.